Buen día, queridos y queridas estudiantes de primero medio. Hoy vamos a comenzar con la cápsula de retroalimentación de la ficha número 10 y 11, que tenía como temática la consolidación de la República Conservadora a través de la Constitución de 1833 y el despegue económico en el siglo XIX. Les habla la profesora Marlene Ríos Osorio. Esta cápsula está dirigida a primero medio y el objetivo que nos convoca hoy es retroalimentar los contenidos de la ficha 10 y 11 sobre la República Conservadora a través de la corrección de las preguntas de la prueba y el desarrollo del pensamiento, a través del desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico. Este trabajo se desarrollará desde el miércoles 23 de septiembre hasta el 25 de septiembre, que corresponde a la semana 18 de trabajo pedagógico. Ahora bien, como muestran estas imágenes, nos vamos a centrar en características políticas de la República Conservadora y principalmente dentro de las características económicas, que es el área que presentaron como más descendida dentro de la evaluación. Ahora bien, no olvides tener a mano todos los materiales que necesites para el desarrollo de esta clase, que tiene como principal objetivo poder remediar esas preguntas que fueron más complejas y aclarar dudas sobre los contenidos trabajados. Ahora bien, la pregunta más descendida por el curso correspondió a la pregunta número 1, que posee un 14% de logro, y el contenido al cual se refiere esta pregunta es el desarrollo económico de Chile durante el siglo XIX. En síntesis, el área más descendida corresponde a la ficha número 11, que tiene que ver con el desarrollo económico. La pregunta dice: con posterioridad al proceso de organización política de la República, Chile debió destinar sus fuerzas a la consolidación política y económica. En medio de esta transición, hubo algunos factores que favorecieron su evolución. Y aquí viene la pregunta: ¿cuál de los siguientes procesos contribuyó a su consolidación en términos económicos? O sea, dice que tuvo que haber, que después del proceso de independencia y de la organización de la República, tuvo que consolidarse Chile política y económicamente, pero la pregunta está dirigida principalmente a la consolidación en términos económicos. Ahora bien, yo debo utilizar todas las herramientas que poseo para poder desarrollar las evaluaciones, ¿ya? Por lo tanto, no solo me puedo quedar con observar y desarrollar las actividades de las cápsulas o de las fichas, sino que también debo a lo mejor ir desarrollando un diccionario o ir revisando los conceptos que no comprenda, ¿ya? También ustedes tienen la facilidad de poder hacerle las consultas a la profesora. Eso no lo dude, ya que historia de por sí es una disciplina que requiere mucha definición o mucho trabajo conceptual específico de la misma. Por lo tanto, si no manejo un concepto o si no lo sé y no lo busco, es muy difícil que yo pueda desarrollar una buena evaluación o pueda comprender bien el contenido. Ahora bien, dice, las alternativas son las siguientes. A, el aumento de los impuestos a la importación de productos, ¿ya? Eso no podría ser porque no hay un aumento de los impuestos, ya que se abre el comercio. Entonces, al abrirse la economía hacia el extranjero, ya recordemos que hay una economía hacia afuera, por lo tanto, los impuestos no aumentan, sino que por el contrario, disminuyen. B, dice, la secularización de las instituciones a mediados de siglo. Está hablando en general de la política de la consolidación económica de la política, no de un tema en específico. Por lo tanto, esta pregunta no está hablando necesariamente de la República Conservadora ni de la República Liberal, que es la segunda mitad del siglo XIX, ¿ya? Por lo tanto, no tiene relación con eso. C, las paulatinas reformas hechas a la Constitución de 1833.
No hemos hablado en ningún momento de las reformas a la Constitución de 1833, que por lo demás tienen más relación con reformas políticas que económicas, y de la definición de los límites territoriales del Estado chileno. Y la alternativa D es la correcta, porque debemos comprender, ¿ya?, por qué es importante definir los límites territoriales por parte del Estado chileno y cómo eso incide, ¿ya?, cómo eso influye en la consolidación económica. Entonces, como les dije, historia es muy conceptual, debo saber qué es el territorio y qué es el territorio nacional. Cuando hablamos de territorio, nos referimos a la superficie que ocupa un Estado. Por lo tanto, el territorio es un concepto político y como concepto político genera poder. ¿Ya? El poder lo tiene el Estado dentro del territorio que ocupa. ¿Ya? También el espacio físico sobre donde el Estado ejerce su poder soberano. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es el territorio chileno? Es el territorio que ocupa el Estado, que es actualmente desde Arica hasta la porción de la Antártica que nos pertenece, incorporando las islas como la isla de Pascua. ¿Dónde ejerce el poder el Estado chileno? Dentro de ese territorio. ¿Dónde toma las decisiones el Estado chileno? Dentro de ese territorio. Por lo tanto, ese territorio también lo podemos denominar territorio nacional, el cual se refiere a aquella porción de tierra sobre la cual el Estado ejerce la soberanía, ejerce el poder, la administración pública y cumple con la misión de marcar sus límites territoriales con los otros estados. ¿Por qué es importante conocer el territorio nacional? Porque cuando yo salgo del territorio nacional, ya no me guío por las normas ni por las leyes de mi estado, sino que ahora debo regirme por las normas de los otros estados. ¿Ya? Entonces, el concepto de territorio es un concepto político. Cuando yo cruzo la cordillera de los Andes y llego a territorio argentino, ¿ya?, el que ejerce el poder soberano es el Estado argentino. Por lo tanto, yo no puedo ir con mis leyes chilenas y decir que me las tienen que aplicar en Argentina, ya que eso no corresponde. Tampoco puedo ir y decirle a los argentinos que exploten, por ejemplo, la agricultura cuando ellos son ganaderos, ya que esas son decisiones dentro de su estado. La definición territorial es muy importante, ya que esa nos va a derivar en los recursos que posee el Estado. Entonces aquí viene la pregunta, ¿qué entrega el territorio? Ya dijimos, el territorio nos entrega poder el Estado. Este poder soberano que nos hace ser ciudadanos, pero también entrega riquezas. Por lo tanto, en el siglo XIX se buscó consolidar el territorio nacional con el objetivo también de obtener las riquezas de ese territorio nacional. ¿Ya? Si el norte de Chile no fuera territorio nacional, nosotros no tendríamos la riqueza del cobre. Por lo tanto, es muy importante durante el siglo XIX la consolidación de los límites territoriales del Estado chileno como de todo el resto de los estados latinoamericanos. Como lo ejemplifica ya esta imagen, si nosotros nos damos cuenta, hay una gran variación de características del territorio nacional en la época, ¿ya? Por ejemplo, Chile hasta 1929 iba a ser territorio hasta Tacna, pero en un tratado se devuelve Tacna a Perú y nos quedamos con el territorio de Arica. Por lo tanto, por ejemplo, en 1833, Arica todavía no era territorio nacional. Y eso significa que el mapa que nosotros conocemos hoy día se construye y se consolida en el siglo XIX. ¿Ya? Por ejemplo, acá podemos ver que la Patagonia tenía jurisdicción Chile y a partir del conflicto de la Guerra del Pacífico, para no aumentar problemas con Argentina, Chile le cede la Patagonia, parte de la Patagonia, de esta soberanía, a Argentina en 1881. ¿Ya? Por lo tanto, el mapa chileno fue modificándose constantemente en el siglo XIX. El conflicto que tenemos hoy día con Bolivia, porque ellos nos
piden una salida o una entrega de territorio que les permita a ellos salir al mar, es porque nosotros le ganamos ese territorio a Bolivia producto de la guerra del Pacífico entre 1879 y 1883. Entonces, si nos damos cuenta, la consolidación de la economía nacional va a derivar de la consolidación del territorio, de qué nos ofrece el norte, qué nos ofrece el centro y qué nos ofrece el sur de Chile. La segunda pregunta más descendida es la pregunta número 5, que tiene un 25% de logro y el contenido tiene que nuevamente ver con el desarrollo económico y con el concepto de centralización. Lo primero que debo hacer en una pregunta así es leer muy detalladamente lo que dice el texto. No puedo llegar y responder a partir de solo leer la pregunta, sino que es necesario leer el texto y analizarlo reflexivamente, ¿ya? Acá en esta pregunta hay dos textos. Uno que entrega Mata sobre la centralización de las provincias y dos que entrega Prado sobre los principios elementales del derecho administrativo en Chile, ¿ya? Por lo tanto, leo los dos y los destaco y separo las ideas con distintos destacadores, ¿ya? Dice, primero, ahí están las provincias del norte, ricas provincias, que habrán podido abrir con sus productos y con sus fuentes naturales millares de fuentes de riquezas y centuplicar su propiedad en pocos años. O sea, Mata nos está diciendo que las provincias del norte son provincias muy ricas y que en muy poco tiempo han producido mucha riqueza. Es bien propio y en bien de la república entera, ¿ya? O sea, nos dice que esa riqueza le produce un bien propio a la zona, pero también a toda la república. ¿Y qué impulso, qué estímulo han recibido jamás esas provincias del gobierno central? Ninguno. O sea, dicen que el gobierno central, que el gobierno dirigido por la capital de Chile no ha entregado ningún beneficio. Al contrario, no ha habido obstáculo que no hayan puesto a su industria. En vano han reclamado esas provincias, en vano, por boca de millares de trabajadores que perecen de hambre. A estos justos clamores, la centralización ha respondido negativamente, como también a todo reclamo que tienda a desarrollar en esas provincias la vida independiente. Mata está haciendo una crítica, principalmente dice que las provincias del norte de Chile son muy ricas, pero que el gobierno central de Chile no las ayuda, no las beneficia, les pone trampas, etc. Y el segundo texto viene de cierta forma a definir qué es la centralización administrativa. Y dice, la centralización administrativa es la concentración en el poder ejecutivo de cuántas fuerzas son necesarias para dirigir los intereses comunes de una manera uniforme. La centralización es la unidad en la nación y en el poder, ¿ya? O sea, une a la nación y al poder en un solo foco. O la unidad en el territorio, unidad en la legislación, unidad en el gobierno. Por lo tanto, ¿ya? Prado dice, centralizar es someter a todas las personas y todos los intereses a la ley de la igualdad y distribuir equitativamente los beneficios y las cargas anexas a las cualidades del ciudadano, ¿ya? Por lo tanto, nos están diciendo que la centralización administrativa significa que dentro de este país, que es largo y angosto, hay un poder central que rige todo el territorio, ¿ya? Todo el territorio chileno tiene las mismas leyes, tiene las mismas obligaciones, tiene los mismos deberes y tiene los mismos derechos. Ahora, la pregunta dice, ¿qué conflicto en torno al centralismo presentan estas visiones durante la conformación del Estado-Nación? Esta pregunta es netamente comprensión lectora, ¿ya? Y eso es muy importante, porque si hay tan poco porcentaje de logro, significa que deben darse el tiempo de leer más reflexivamente la pregunta. Ahora bien, ¿a qué hace referencia el centralismo político? La noción de centralismo se refiere a un sistema de organización estatal en el cual las decisiones del gobierno proceden de un único centro, sin tener en cuenta a los diferentes pueblos o comunidades que afectan al territorio, ¿ya? Si nosotros nos damos cuenta, nuestro centro político lo encontramos específicamente aquí donde estoy marcando con morado, que es la región metropolitana y nuestra capital, Santiago.
Pero si nosotros nos damos cuenta, tenemos una gran extensión territorial que no es parte de ese centro, ¿ya? A eso apunta la crítica principalmente de este texto. Ahora, ¿cómo afecta el centralismo al desarrollo económico de un Estado y en este caso de Chile? Bueno, la presente problemática persiste hasta la actualidad, en donde historiadores han sostenido que el centralismo ha provocado una pobreza estructural en el país. ¿Ya? ¿Por qué una pobreza estructural? Pues principalmente porque las decisiones en su mayoría se toman en relación a la conveniencia política y económica de Santiago, capital de Chile, y el centro político del Estado chileno, invisibilizando, prácticamente suprimiendo al resto de las regiones. Entonces, ¿qué significa esto? Que la mayor cantidad de recursos que recibe el Estado llegan a Santiago de Chile y se invierten en la región metropolitana en desmedro del resto de las regiones. Y si nosotros vemos este mapa, ¿ya? Todas las regiones de por sí aportan grandes fuentes de riqueza. En el norte podemos focalizarnos principalmente por la actividad de la pesca y de la minería, y en el centro nos focalizamos principalmente en la agricultura, ya en la silvicultura y en la pesca, y en la zona sur nos centramos principalmente en la silvicultura, en la pesca, en la ganadería y al final hay un poco de minería. Entonces, si nos damos cuenta, muchos recursos llegan, ¿ya? Pero esos recursos se focalizan en Santiago y eso genera una pobreza estructural en el resto del país, ¿ya? En palabras simples, un reponedor de un supermercado en Santiago gana más, su sueldo es mucho mayor a un reponedor que vive en el sur de Chile. ¿Producto de qué? De que en Santiago hay mayores recursos. ¿Hay una equidad? No existe una equidad. Y este problema del centralismo ha existido desde que se creó la República Conservadora hasta la actualidad. De hecho, hoy día Chile busca generar políticas de descentralización para ir acabando con este sistema. Ahora bien, por lo tanto, a partir de la pregunta que dice, ¿qué conflicto en torno al centralismo presentan estas visiones durante la conformación del Estado-Nación? Alternativa A. Se discute en torno a la desatención permanente que la capital había tenido en las provincias. No. Ya se está discutiendo principalmente en los efectos que genera el centralismo. B. Las visiones contrapuestas de liberales y conservadores respecto al tipo de Estado que se debía adoptar. No habla, porque en ningún momento habla del conflicto entre liberales y conservadores. De hecho, es un problema que existe hasta la actualidad, por lo tanto, sobrepasó al siglo XIX. C. Se discute en torno a la distribución jerárquica del poder que el sistema propicia y su incidencia en la administración del territorio. Sí. Como dije, es súper conceptual, ¿ya? Distribución jerárquica del poder sí hay, porque ¿quién tiene el poder? El centro, ¿ya? En este caso, la región metropolitana como centro político de Chile, ¿ya? ¿Incide en la administración del resto del territorio? Sí, porque la mayoría del resto del territorio es prácticamente invisible a las políticas del Estado. Por lo tanto, la correcta es la C. D. Establece la diferencia como algo circunstancial y como con efecto de un corto periodo. No, porque en ningún momento dice que esa diferencia se acabó. Alternativa correcta, C. La pregunta número 4 tuvo un 32% de logro y también tiene que ver con el desarrollo económico chileno durante el siglo XIX. Si se dan cuenta, el área más descendida es el área de la ficha número 11 que habla sobre la economía. La pregunta dice lo siguiente. La Organización Económica de Chile durante las primeras décadas del siglo XIX sentó las bases para el desarrollo económico del país durante el siglo y medio posterior. O sea, dice que las primeras décadas del siglo XIX son la base para la economía hasta casi mediados del siglo XX. En relación a este proceso, ¿qué características tenía el modelo económico chileno a principios del siglo XIX? Ya tenemos que es un crecimiento económico hacia afuera,
¿ya? Y este modelo se sustenta principalmente en la apertura económica hacia el exterior. Hasta el periodo colonial en Chile, que es lo que nosotros vimos en octavo básico, existía un monopolio comercial instaurado por la monarquía española en América. Cuando ocurre el proceso de independencia y luego se establece la República Conservadora, va a acabarse ese monopolio comercial y va a aparecer esta economía hacia afuera, ¿ya? Es decir, abrir la economía nacional hacia el resto de las naciones y territorios. A través de la lógica de las exportaciones, cuando yo hablo de exportación, estoy hablando de vender, y cuando hablo también de importaciones, estoy hablando de comprar al extranjero. Como ejemplo, Chile vende materias primas como productos agropecuarios y mineros, es decir, exporta al mundo, y Chile compra productos manufacturados como máquinas y celulares, es decir, importa. De hecho, nosotros vivimos en una ciudad portuaria en donde vemos cómo llegan constantemente los barcos con mercaderías del extranjero. Ahora, ¿qué características tiene este modelo? ¿Mantenía altos niveles de dependencia económica? Sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque claramente lo que nosotros vendemos tiene un menor valor a lo que nosotros compramos, ¿ya? Claramente un celular es mucho más caro que un salmón. A ejemplo, ¿existía una amplia participación estatal? No, porque no hay participación ya que es una economía abierta. Nosotros trabajamos el primer semestre del liberalismo económico, en donde el Estado no interviene. Debemos ir relacionando los contenidos. 3. ¿Era de carácter exportador? Sí, ya dijimos, exportaba, vendía productos, materias primas. Por lo tanto, la alternativa correcta era la C, 1 y 3. ¿Cómo explicamos esto? ¿Por qué el modelo de crecimiento económico hacia afuera genera dependencia? Este modelo económico genera dependencia ya que los productos que vende Chile al extranjero son de menor valor que los que compra. Por lo tanto, nos encontramos bajo un intercambio económico desigual, ¿ya? Yo tengo que vender mucho más para lograr comprar lo que importo porque es mucho más caro, ¿ya? Chile, por ejemplo, exporta cobre, ¿ya? Pero lo exporta en forma bruta a través de lingotes de cobre. Y luego compra al extranjero tuberías de cobre, cables de cobre, y todo eso como ya está procesado y en manufactura, es más caro. Entonces, eso es desigual, que nos obliga económicamente a comprar muchos productos en el extranjero, ya que nosotros no somos capaces de producirlo. No hay La economía hacia afuera que aplicó Chile no produjo un desarrollo industrial. Ejemplo de ello es la dependencia tecnológica, ya que si Chile no comprara los autos en otros países, estos no existirían, ya que no poseemos tal desarrollo tecnológico y manufacturero como para crearlos. O sea, si nosotros no compramos los autos en el extranjero, no habría ningún auto en Chile porque no somos capaces de crearlo, porque no tendremos una industria, ¿ya? Por lo tanto, la dependencia económica es la situación en la cual la economía de un país está fuertemente ligada a la evolución de la situación económica de los otros países o de la economía mundial. Y como ejemplo, coloco este gráfico que nosotros lo vamos a estudiar más detalladamente el próximo año, esperamos en forma presencial, pero que tiene que ver principalmente por cómo cuando hay una crisis mundial, los efectos en Chile por esta economía hacia afuera son brutales, ¿ya? Y el gráfico habla del empleo en la minería del cobre entre 1919 y 1929, que es cuando Europa está en la Primera Guerra Mundial y después en la crisis económica de Estados Unidos. ¿Qué es lo relevante aquí? ¿Qué información nos entrega este gráfico? Que de 2.500 empleos que producía la minería del cobre, en 1912, en un par de años fue prácticamente cero, ¿ya? Y esto no es porque no existiera cobre en Chile, sino porque el resto de los países ya no nos estaba comprando cobre
porque había una crisis económica y una guerra mundial y eso dificultó nuestra economía profundamente. Si hoy día, siglo XXI, 2020, se acabara el cobre en Chile, entraríamos en una profunda crisis económica, ya que nuestra economía se sustenta principalmente en esa producción. Y eso nos genera dependencia económica porque nosotros no producimos las cosas, no tenemos industria. La pregunta número 9 también tiene que ver con el desarrollo económico, insisto, en la ficha número 11, tiene un 35% de logro el contenido y la pregunta dice lo siguiente. ¿Cuál fue una de las principales medidas que tomó el Estado chileno para asentar la estabilidad económica durante la primera mitad del siglo XIX? A. El pago de la deuda externa. Sí, Manuel Rengifo dijimos que se preocupó de pagar la deuda externa, pero eso no necesariamente genera una mayor estabilidad económica interna, sino que nos ayuda a estar mejor con el resto de los países en relaciones económicas. B. La ampliación del gasto público. No, ya tampoco hablamos de que hay una gran ampliación del gasto público durante la primera mitad del siglo XIX, sino que por el contrario, hay una reorganización económica. C. La instalación de instituciones financieras. Sí, esa corresponde a la alternativa correcta, porque van a llegar y arribar a Chile una gran cantidad de bancos e instituciones financieras que van a incentivar la inversión, la producción de préstamos, etc. D. El impulso de la explotación del salitre como principal recurso. No, porque eso corresponde a la segunda mitad del siglo XIX, no a la primera mitad. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de instituciones financieras, hacemos referencia principalmente a las que tienen relación con la actividad bancaria. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos un banco, estamos viendo una institución financiera. ¿Qué podemos hacer en un banco? Obtener cuentas de ahorro, obtener cuentas a plazo fijo, obtener cuentas corrientes, préstamos para invertir, líneas de crédito, acciones y bonos, entre otros. Por lo tanto, vamos a hacer una gran cantidad de actividades relacionadas principalmente al área comercial, ¿ya? Y eso va a impulsar el desarrollo económico, porque en el siglo XIX, donde habían bancos, es porque había un potente desarrollo económico. En el siglo XIX, la actividad financiera era sinónimo de progreso económico y por tal llamaba a los inversionistas a invertir sus capitales económicos en esas zonas. En Chile, el foco se encontró en Valparaíso, primer puerto a nivel latinoamericano. O sea, Valparaíso se llenó de bancos ya nacionales e internacionales, ya que era uno de los principales focos económicos dentro de Latinoamérica. Y la última pregunta hace referencia a el área política, a la Constitución de 1833 y tuvo un 45% del logro. La pregunta dice, ¿cuál fue la principal característica de la participación ciudadana bajo la Constitución de 1833? Entonces aquí lo que nosotros tenemos que ver principalmente era quién era el ciudadano y por qué al ser ciudadano puede participar. Y tenemos que recordar que como república conservadora no todos eran ciudadanos. Alternativa A, ¿continuó en el mismo nivel? No. ¿Por qué? Porque hubieron cambios ya por el solo hecho de crearse una constitución netamente chilena, netamente de la República Chilena. B. ¿Se redujo la participación, pues aumentaron las limitaciones constitucionales? Sí, y vamos a ver ahora que son muchas las limitaciones como para poder participar. C. ¿Se amplió, pues se eliminaron algunas restricciones para participar en asuntos públicos? No, porque ya como dijimos, vamos a ver cómo aumentaron las limitaciones constitucionales para ser ciudadano en Chile y poder participar. Y D. ¿Permitió la incorporación de las mujeres en el ámbito político? No, porque la mujer durante todo el siglo XIX es invisible al mundo político, no tiene derecho a participar, no tiene derecho a voz, no tiene derecho a voto. Entonces, recordemos, la Constitución, ya tenemos que recordar que la Constitución es la ley suprema que organiza y regula el Estado, su administración y los derechos constitucionales. ¿Ya? Eso es la Constitución. La Constitución de 1833 fue la primera que reguló al país
de carácter conservador, por lo cual limitó la participación ciudadana a un reducido porcentaje de la población nacional, que venía de la antigua élite criolla y ahora se transformaba en una élite aristocrática, ¿ya? Es decir, un pequeño porcentaje de la población, que va a ser la nueva élite aristocrática durante prácticamente todo el siglo XIX, van a ser los que van a ser considerados ciudadanos y van a tener derecho a participar. Por lo tanto, ahí era revisar quiénes votaban en Chile a partir de la Constitución de 1833, perdón. Y en primer lugar, solo los hombres. En ese sentido, la alternativa B automáticamente se elimina porque las mujeres no son parte de la ciudadanía. Y deben ser los hombres mayores de 21 años si son casados o de 25 años si son solteros y que sepan leer y escribir. O sea, ya el límite de leer y escribir redujo automáticamente la población, porque la mayoría de la población chilena era analfabeta. Un mestizo, un indígena, un antiguo esclavo, jamás tuvo la oportunidad de poder aprender a leer o a escribir. Además, se le exigía tener una renta o ser propietario de algún terreno. Entonces había limitaciones culturales por el tema de leer y escribir y también había limitaciones económicas por el tema de la renta y de algún terreno. Como se demuestra aquí, solo el 1% de la población, lo que está en más rojito, ya cumple con el requisito y tienen derecho a participar, versus el 99% de la población, que lo vemos en amarillo, que no tiene derecho a participar porque ahí se encuentran las mujeres, los niños, los hombres que no saben leer y escribir y los hombres que no tienen una renta mínima o son dueños de una propiedad. ¿Ya? Por lo tanto, era muy restringida la participación política en el siglo XIX y después vamos a ir viendo que se van a ir generando reformas para ir ampliándola. Espero que hayan comprendido, que hayan mejorado y que hayan visto los errores que cometieron al momento de desarrollar su evaluación. Nos vemos en una próxima clase de historia. Adiós.